Hace muchos siglos, en la antigua Roma, vivía un joven llamado Marcus. Marcus había estado luchando con una ansiedad constante que afectaba su calidad de vida y su capacidad para disfrutar plenamente de cada momento. Decidido a encontrar una solución, buscó sabiduría en las enseñanzas estoicas. Marcus se acercó a un famoso filósofo estoico llamado Séneca, quien se convirtió en su mentor y guía en su búsqueda de superar la ansiedad. Séneca compartió con Marcus las enseñanzas centrales del estoicismo, enfocadas en aceptar lo que no se puede controlar y cultivar la virtud en todas las situaciones. A medida que Marcus profundizaba en el estudio del estoicismo, comenzó a aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Practicó la aceptación de las circunstancias inevitables y se esforzó por cambiar su enfoque de preocuparse por el futuro a apreciar el presente. Comprendió que la ansiedad se basa en temores imaginarios y proyecciones mentales, y que la clave para eliminarla radicaba en enfocarse en el momento presente y en acciones constructivas. Marcus comprendió profundamente que la ansiedad se alimenta de preocupaciones sobre el futuro y temores imaginarios. Se dio cuenta de que gran parte de sus preocupaciones eran proyecciones mentales y escenarios hipotéticos que su mente creaba, pero que en realidad no estaban sucediendo en el presente. Con esta nueva perspectiva, Marcus se esforzó por cambiar su enfoque y dirigir su atención hacia el momento presente. Comprendió que la verdadera vida se experimenta en el ahora y que el futuro es incierto e incontrolable. Al aceptar las circunstancias inevitables y soltar el deseo de controlar todo, encontró una liberación de la ansiedad. Marcus practicó la aceptación activa de las circunstancias presentes, incluso aquellas que eran desafiantes o adversas. En lugar de resistirse y luchar contra los que no podía cambiar, aprendió a fluir con las situaciones, adaptarse y encontrar una solución constructiva en el momento presente. Para cultivar esta mentalidad, Marcus practicaba la atención plena y la observación consciente de sus pensamientos y emociones. Se volvió consciente de las proyecciones mentales que le generaban ansiedad y en un lugar de permitirles dominar su mente, las observaba con distancia y las dejaba pasar. Al reconocer que muchas de estas preocupaciones eran infundadas, pudo reducir su impacto y liberarse de su influencia negativa. Además, Marcus se comprometió a tomar acciones constructivas en el presente, en lugar de quedarse atrapado en las preocupaciones futuras. Aprendió a enfocarse en lo que podía hacer en el aquí y ahora para mejorar su vida y en el entorno que lo rodeaba. Esto incluía cultivar virtudes como la paciencia, la compasión y la resiliencia, así como realizar pequeños actos de bondad y servicio a los demás. A medida que Marcus practicaba esta enseñanza de enfocarse en el presente y tomar acciones constructivas, su ansiedad se fue disipando gradualmente. Apreciaba más los pequeños momentos de la vida, encontrando alegría y gratitud en las cosas simples y cotidianas. Al liberarse de la preocupación excesiva por el futuro y a enfocarse en el ahora, experimentó una mayor paz y serenidad en su vida. Esta enseñanza de Marcus sobre cambiar el enfoque de la preocupación por el futuro a la apreciación del presente se convirtió en un pilar fundamental en su camino hacia la eliminación de la ansiedad. Y al compartirla con otros, inspiró a muchas personas a cambiar su relación con la ansiedad, encontrando la calma y el equilibrio en el momento presente y viviendo una vida más plena y significativa. Una de las enseñanzas más importantes que Marcus aprendió del estoicismo fue el concepto de la premeditatio malorum o contemplación de adversidades. Practicaba visualizar los peores escenarios posibles y al enfrentarlos mentalmente encontraba una mayor tranquilidad y preparación
para lidiar con cualquier situación que pudiera surgir. Esta práctica le permitió eliminar la ansiedad que solía acompañarlo constantemente. Marcus se dio cuenta de que gran parte de su ansiedad se debía a la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Para contrastar esto, practicaba visualizar los peores escenarios posibles en su mente. Se sumergía en la contemplación de adversidades, enfrentando mentalmente situaciones temidas y desafiantes. Aunque podría parecer extraño e incluso contraproducente a primera vista, esta práctica tenía un propósito profundo. Al enfrentar mentalmente los peores escenarios, Marcus podía explorar y analizar sus miedos más profundos, desentrañando las raíces de su ansiedad. A medida que examinaba detenidamente estas situaciones imaginadas, descubrió que muchos de sus temores eran exagerados o infundados. La premeditatio malorum le brindó una mayor comprensión y perspectiva sobre sus miedos y ansiedades. Se dio cuenta de que en la mayoría de los casos, las situaciones que temían no eran tan catastróficas como su mente las había pintado. Esta práctica le permitió separar la realidad de las proyecciones mentales y en consecuencia experimentar una mayor tranquilidad. Además, la contemplación de adversidades le brindó a Marcus una preparación psicológica y emocional para lidiar con situaciones desafiantes en la vida real. Al enfrentar materialmente los peores escenarios, podía imaginar posibles soluciones, estrategias y formas de superar los obstáculos que pudieran surgir. Esto le hizo sentir más confiado y preparado para enfrentar cualquier situación adversa que pudiera encontrarse en la realidad. La práctica de la premeditatio malorum también ayudó a Marcus a desarrollar una mentalidad de aceptación y adaptabilidad. Al visualizar los peores escenarios, comprendió que incluso en situaciones difíciles siempre había espacio para la respuesta adecuada y constructiva. Aprendió a no resistirse a las circunstancias adversas, sino a encontrar formas de enfrentarlas y superarlas con sabiduría y resiliencia. Con el tiempo, la práctica de la premeditatio malorum permitió a Marcus liberarse de la ansiedad constante que lo había atormentado. Al enfrentar mentalmente sus miedos y temores, pudo desactivar su poder sobre él y encontrar un mayor equilibrio y serenidad en su vida. Además, Marcus aprendió a distinguir entre lo que estaba en su control y lo que no lo estaba. Se dio cuenta de que solo podía controlar sus pensamientos, acciones y actitudes, mientras que los resultados externos estaban más allá de su poder. Al enfocarse en lo que podía controlar, pudo liberarse de la preocupación excesiva por los resultados y centrarse en actuar con virtud y sabiduría en cada momento. Marcus se dio cuenta de que en última instancia no tenía el poder de controlar los eventos externos o el comportamiento de otras personas. Sin embargo, sí podía controlar cómo respondía a estas circunstancias y cómo elegía actuar en cada situación. Reconoció que su poder real residía en su propio carácter y en las decisiones que tomaba en cada momento presente. Esta comprensión le brindó a Marcus una gran liberación y paz mental. En lugar de preocuparse y angustiarse por los resultados que no podía controlar, se centró en desarrollar virtudes y actuar con sabiduría y virtud en su vida diaria. Sabía que sin importar las circunstancias externas, siempre tenía el poder de elegir cómo responder con integridad y valores morales. Al enfocarse en lo que estaba en su control, Marcus evitó la frustración y la ansiedad que proviene de aferrarse a resultados inciertos o incontrolables. Reconoció que el verdadero éxito radicaba en su propio desarrollo personal y en la coherencia entre sus acciones y sus valores más profundos. Esta enseñanza también le permitió a Marcus cultivar una actitud de aceptación y fluidez frente a las situaciones cambiantes de la vida.
Comprendió que no podía controlar todo lo que sucedía, pero sí podía controlar su respuesta. A través de la práctica de la aceptación y la adaptabilidad, aprendió a encontrar equilibrio y serenidad en medio de las circunstancias cambiantes. Además, al enfocarse en lo que podía controlar, Marcus se liberó del juicio y la comparación con los demás. No se preocupaba por alcanzar los estándares externos del éxito o por la aprobación de los demás. En cambio, buscaba la autenticidad y la coherencia en sus acciones, permitiéndole vivir en congruencia con sus propios valores y principios. A medida que Marcus integraba esta enseñanza en su vida, encontró una mayor tranquilidad y serenidad. La preocupación por los resultados externos se desvaneció y en lugar cultivó la sabiduría y la virtud en cada acción que emprendía. Esto lo llevó a vivir una vida más auténtica y significativa, centrada en lo que podía controlar y en cómo podía contribuir al mundo con sus acciones y actitudes. A medida que Marcus profundizaba en su práctica estoica, comenzó a experimentar una mayor calma y serenidad en su vida. Eliminó la ansiedad que una vez lo había dominado y se convirtió en un ejemplo para otros, que también buscaban liberarse de su propia angustia. Marcus compartió sus aprendizajes y experiencias con aquellos que enfrentaban la ansiedad, brindándoles consuelo y orientación. Inspiró a otros a adoptar las enseñanzas estoicas y a aplicarlas en su propia vida para eliminar la ansiedad y encontrar la paz interior. A medida que pasaban los años, Marcus se convirtió en un respetado maestro estoico y sus enseñanzas se extendieron por toda Roma. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de cómo las enseñanzas estoicas pueden proporcionar una guía efectiva para eliminar la ansiedad y encontrar la paz interior en medio de las adversidades de la vida.